la regla de los senos. La regla de los senos, después hemos visto primero el gonómetro de precisión, que tiene su demonio y que nos permite leer los ángulos con 5 minutos de precisión. Entonces, la regla de los senos tiene una mesa giratoria, ¿sí? Y encima de la cubierta de la mesa se coloca la pieza cuyo ángulo se quiere medir. Vamos a ver si eso está por aquí. Esta es la regla de los senos. Entonces, esta mesa giratoria se hace girar y encima de la pieza, de la superficie superior de la pieza, se hace correr un comparador. Este comparador tiene una aguja, un dial, y tiene un palpador, dependiendo de si la superficie va hacia arriba o hacia abajo, la aguja se va a inclinar hacia la izquierda o a la derecha. En el momento en que ya no se incline, quiere decir que la superficie superior del ángulo. Ingeniero, disculpe, no está grabando. Ahí no estoy grabando. Ok. Recording in progress. Entonces, gracias. Entonces quiere decir que ya hemos llegado al paralelismo. En el momento en que la aguja del comparador no se mueve, quiere decir que están paralelos la superficie superior de la pieza y la superficie inferior del instrumento que está colocado sobre una mesa de mediciones que es sumamente plana. Entonces, este comparador está colocado con una columna y un brazo, de manera que se pueda desplazar de un lado para otro. Y en el momento entonces en que se tiene paralelismo, tenemos el ángulo alfa, va a ser el ángulo que está cortando dos líneas paralelas con una línea oblicua. Entonces, el ángulo alfa de la pieza y el ángulo alfa del instrumento van a ser el mismo, en el momento en que sean paralelas. Entonces, aquí se ha hecho girar la mesa, colocando galgas aquí, galgas patrón, hasta llegar a una cierta altura h. Entonces, el seno del ángulo alfa va a ser cateto opuesto partido por la hipotenusa. La hipotenusa es la distancia entre los ejes. Aquí tiene dos ejes sobre los cuales gira. La distancia del centro de un eje al centro del otro eje, eso se llama la hipotenusa D. Y está normalmente marcada aquí en el borde del instrumento porque es una constante. Entonces, H partido por D nos da el seno del ángulo y el arco del seno será entonces el ángulo que estamos buscando. Esto se puede trabajar hasta con 10 segundos de precisión. O sea, es mucho más preciso que el otro, pero necesitamos un comparador, necesitamos los calibres Johansson, necesitamos una mesa de mediciones, necesitamos un montón de cosas para poder trabajar. Nosotros, en cambio, pueden trabajar en forma independiente. Así también puede verse el patrón, la pieza, aquí el comparador, la aguja, y se va a mover de un lado para otro. Esta columna con este brazo están colocados encima de la mesa. No se ve aquí. ¿Ya? Y L es el tamaño de la mesa que se cuenta del centro de los dos cilindros sobre los cuales gira y sobre los cuales se apoyan las galgas. Esa distancia del centro a centro es la longitud de la mesa de giratoria. Entonces, el ángulo alfa va a ser, el seno del ángulo alfa va a ser cateto opuesto partido por hipotenusa, que es L. Entonces, H partido por L. Y el arco seno, entonces nos va a dar el ángulo que estamos buscando. Entonces se ve aproximadamente así. Ya sabemos que medir ángulos es bastante complicado, bastante más complicado que medir
longitudes. Hay un instrumento que es más sencillo que este y que puede, este es en realidad una barra de los senos, esta de aquí, ¿no? Es solamente una barra que tiene dos cilindros sobre los cuales se va a sentar, por ejemplo, sobre una mesa, plana de mediciones, se asienta el uno de los cilindros y el otro se asienta sobre los calibres que se colocan aquí. Entonces, totalmente válido, el seno es h partido por k. La longitud, el tamaño de la mesa. Así, en este caso, con piezas más altas, para medir este ángulo, sería el seno sería h2 menos h1 partido por la distancia d entre los centros. Bueno, la distancia d le hemos dado un montón de nombres, pero ya sabemos que es el largo de la mesa giratoria, de la distancia entre los centros de los cilindros que tiene la mesa. Y con esto se terminan, no hay más instrumentos de medición en el taller metal mecánico. Comenzamos ahora con los instrumentos de calibración. Vamos a terminar primero acá. Entonces, con ese uso de la regla de los senos, el puntero del comparador mecánico debe permanecer inmóvil al deslizar su palpador por uno de los lados del ángulo de la pieza. Instrumentos de calibración. Vamos a empezar con este y después nos vamos al texto. Dice, hay una necesidad imprescindible de que las piezas de una máquina, de un equipo, tengan una cierta precisión. Es decir, que el tamaño tiene que estar dentro de ciertos límites para poderse usar como pieza de una máquina. Y esta necesidad se refiere a los conjuntos de dos piezas que forman parte de la máquina. O sea que una máquina o un equipo tiene un montón de conjuntos de dos piezas que trabajan juntos. Son normalmente un eje y un agujero, ¿no? Ya después vamos a definir qué cosas son estos conjuntos. Son una pieza que va dentro de la otra, ¿sí? Y que pueden ser, por ejemplo, puede girar el uno dentro del otro, pero juntos tienen que cumplir un propósito dentro de la máquina. Entonces, para que puedan trabajar juntos, necesitamos que la relación de tamaño sea muy precisa. Entonces, dichos conjuntos, estos conjuntos de dos piezas, un eje y un agujero, el agujero va a ser un descanso, donde descansa el eje, digamos, se llaman también asientos, los vamos a ver después. Dichos conjuntos deben desempeñar o realizar juntos un cierto trabajo. Por ejemplo, el eje debe girar suavemente dentro del agujero, sin grandes vibraciones, y no debe quedarse atascado sin poder girar. Si está muy flojo, gira, pero el conjunto vibra. Y si está muy apretado, no puede girar. Entonces, si estuviera todavía más apretado, el agujero se puede agrietar o puede romper al tratar de armar el conjunto. Porque primero, antes de poder usar ese conjunto, hay que armarlo. Antiguamente, ¿cómo fabricaban esto? Se trabajaba en forma artesanal, de manera que se consideraba cada pieza, digamos un eje, que pertenecía a un solo conjunto y tenía su pareja única. Por lo tanto, esa otra pieza era fabricada teniendo en cuenta que tenía que poderse armar exactamente y sin ningún tropiezo con su pareja única. Entonces, voy a cerrar la puerta.
Entonces, la fabricación artesanal era, primero se hacía una de las piezas, primero se hacía el eje, por ejemplo, cuidando que sus dimensiones fueran precisas, ¿no es cierto? Con un calibrador se iba comprobando hasta que llegaba a las dimensiones del eje. Y después se fabricaba el agujero, o sea, la otra pieza, pero cuidando únicamente de que hasta donde se iba haciendo se iba agrandando hasta que el eje entrara bien y que no quedara suelto. En esa etapa ya no se necesitaba ningún instrumento, sino que había que ir probando todo el tiempo. Es lo que llamamos la fabricación artesanal. O sea que cada uno de estos asientos se fabricaba por pareja única. Entonces dice, la fabricación artesanal es antieconómica porque su fabricación requiere mucho tiempo y guardarse, aparte de lo que hay que estar todo el tiempo controlando si ya le queda bien, si no le queda bien, y guardarse aparte. O sea que una vez que se ha fabricado un asiento, que era entonces un par, un agujero, un eje, eso tiene que ponerse en algún lugar aparte, de modo que no se pueda mezclar hasta que se vaya a utilizar, ¿no? Entonces, una vez fabricado, tiene que guardarse hasta que llegue el momento de armar todo el conjunto. Y mientras tanto, no se puede mezclar, porque si se cambia y se mezcla, después ya no se puede armar. Entonces, como resultado, los productos son muy caros y los repuestos deben fabricarse exclusivamente para cada ejemplar. Entonces, necesitamos mucho tiempo para fabricar, viendo que le quede bien, y necesitamos mucho espacio para guardar. Si estamos haciendo 500 conjuntos, entonces necesitamos guardar en forma específica, en forma discreta, los 500 conjuntos no se pueden mezclar. Entonces, posteriormente, durante el siglo XX pasado, se decidió cambiar la estrategia de fabricación. Entonces, ya no se quiso fabricar más esta de la manera artesanal, porque es muy antieconómica. Y se pasó a la fabricación en serie. De acuerdo a este nuevo concepto, ya no se fabrica la pareja de las dos piezas, sino que se fabrican piezas intercambiables. Por ejemplo, se fabrican 6.000 ejes que tienen que poderse ensamblar, que poderse armar, con cualquiera de los 6.000 agujeros que también se han fabricado de la misma manera. Y con cualquiera de ellos. O sea, no con uno específico, sino con cualquiera de los 6.000. Y ese conjunto armado de esa manera tiene que poder funcionar adecuadamente y cumplir el trabajo que se le asignó. Entonces, estas piezas, ¿cómo se llaman? Estas piezas son intercambiables. La fabricación en serie se ha desarrollado, para la fabricación en serie se ha desarrollado una tecnología especial que consiste en determinar un intervalo de tamaños permitido. Todos los ejes que tengan su diámetro, por ejemplo, el intervalo, son cambiables y se acepta. Aquí no está más con el problema de si le entra la pieza. Vemos simplemente que el eje que hemos fabricado tenga un diámetro que esté en el intervalo de tamaños permitidos. De igual manera se determina un intervalo de diámetros para los agujeros. Y todos los agujeros cuyo diámetro esté comprendido en ese intervalo sirven para el propósito indicado y se acepta. Entonces, con esto se pierde la unicidad de uno a uno, ¿cierto? Son simplemente un grupo contra grupo, todos intercambiables, todos en el trabajo. Las piezas fabricadas se llaman porque cualquiera del trabajo de las demás. El control de fabricación de las piezas intercambiables es entonces diferente, ¿no? ¿Cómo se controla la que estén, digamos, dentro del intervalo permitido, tanto los agujeros como los ejes? Entonces, dice, solamente necesitamos saber que están dentro del intervalo permitido. Nosotros no necesitamos saber cuánto. Si lo único que queremos saber es si está en el intervalo permitido y ya. Con eso se hace. Entonces, pues el tiempo de control es también muchísimo menor, ¿no? Necesitamos menos, digamos así, precisión para fabricar. Solamente tenemos que fabricar con el tamaño final esté en el intervalo. Y en cuanto al control,
Ya no vamos a controlar con un micrómetro o con un PRE, no, sino que siempre queremos saber si están dentro del intervalo. Para eso no nos interesa saber cuánto mide. El agujero tiene dos límites extremos, una cota máxima del agujero y una cota mínima del agujero, ¿no? Y las cotas máxima y mínima permitidas. Entonces los agujeros fabricados con la cota, con una cualquiera, que se llama cota efímera, cota sub E, la máxima cota sub M, la mínima cota sub minúscula. Entonces, para ser aceptados, tienen que estar así. La cota efectiva del que hemos fabricado nosotros tiene que ser mayor que la cota mínima permitida y menor que la cota máxima. Estando en este intervalo, pasó. Y el eje, por su parte, también tiene dos límites. El eje más pequeño, cota mínima, el eje más grande, cota máxima, y los ejes fabricados, que es la cota efectiva, tiene que estar en el intervalo. Entonces, el intervalo de cota efectiva del eje tiene que ser mayor que la cota mínima y menor que la cota máxima. Entonces, en ese concepto están los instrumentos de calibración. Sirven para eso, para comprobar que tanto el agujero como el eje estén en este intervalo. El primero de esos que vamos a ver se llama el calibre fijo pasa-no pasa. Un calibre fijo es un instrumento que está provisto de dos, estamos viendo siempre calibres, o sea, ya instrumentos de calibración. Entonces es un instrumento que está provisto de dos extremidades, las amarillas. Una que se ha fabricado con la cota máxima y otra que se ha fabricado con la cota mínima, permitidas. Una de ellas es el lado pasa y la otra es el lado no pasa. Por eso se llaman calibres pasa-no pasa. Dice, el lado pasa en este caso, aquí es un calibre para agujeros. Esta pieza con colorado se va a poner contra el un lado y contra el otro y ver qué es lo que ocurre. Entonces, este calibre tiene un lado que se llama el lado P y otro lado que se llama el NP. El calibre pasa y el otro lado no pasa. Entonces, el agujero, por ejemplo, el agujero no puede ser más chico que la cota mínima. Si fuera menor, más chico que la cota mínima, ya no estaría en intervalo apropiado. Entonces, esta terminal que tiene, esta extremidad que tiene la cota mínima, tiene que pasar. O sea, el agujero tiene que ser más grande que la cota mínima. Y el otro lado, cuando confrontamos la pieza del agujero que hemos hecho, lo confrontamos con el otro lado, este tiene la cota máxima. Y el agujero no puede ser más grande que la cota máxima. Si fuera más grande que la cota máxima, estaría por acá, no estaría en un intervalo especificado. Entonces, este es el lado que no pasa. Ambas cotas, lado pasa y lado no pasa, pueden estar una buena. Entonces, ¿cómo se maneja este instrumento? Se confronta la pieza que estamos fabricando, se confronta con los dos lados del instrumento. Por un lado tiene que pasar y por otro lado no tiene que pasar. Si pasa por el lado pasa y no pasa por el lado no pasa, entonces se acepta. Nada más, no necesitamos saber otra cosa que esa. Pasa por el lado pasa y no pasa por el lado no pasa. Aquí el lado pasa, el obrero es el que va a decidir si se acepta o no se acepta. Este calibrador tiene uno de los lados, una de las extremidades es más larga que la otra. La otra es muy chiquitita porque este lado no pasa. Casi ninguna pieza va a entrar. En cambio aquí tienen que entrar todas las piezas y por tanto se desgasta más rápidamente. Entonces es más larga, ¿no? Para que se pueda usar por más tiempo. Y esta no necesita ser más larga porque casi ninguna va a entrar. Son pocas las que van a estar fuera de especificación. Entonces se fabrican tanto para agujeros como para ejes. El nuestro entonces era una de arriba, era para agujeros.
Lo único que tiene que hacer el operario es contrastar la pieza que acaba de fabricar con las dos extremidades del calibre. Si pasa por el lado, pasa, y no pasa por el lado, no pasa, se acepta. Y de otro modo se rechaza. O sea, si no pasa por ningún lado, aquí se ha hecho este mismo instrumento, pero aquí están las dos, una a continuación de la otra. Esta la pasa y esta la no pasa. O sea que debería entrar la primera parte y la segunda parte y la otra. Para los más grandes, entonces no tienen el contorno completo, sino que tienen un pedazo arriba y otro pedazo abajo. Y tienen una especie de plancha que sujeta todo junto para que no sea tan grande, tan inmanejable. ¿Sí? Entonces, esto está visto de lado, o sea, de lado, pero si estuviera de frente se vería que arriba tiene un marco y abajo tiene un marco que nos permite ver si entra o no entra. Este sería el otro calibre para ejes, ¿no? Entonces, este calibre para ejes también tiene un lado pasa y un lado no pasa. Un lado que se ha hecho con la cota máxima y un lado que se ha hecho con la cota mínima. Aquí el que se ha hecho con la cota máxima, ese lado pasa. Porque si fuera más grande que eso el eje, no estaría dentro del intervalo requerido. Y la cota mínima tiene que ser el lado no pasa, porque si es más chiquitito el eje, entonces quiere decir que es demasiado pequeño. ¿Ya? Y entonces este es el lado pasa y este es el lado no pasa. Cada pieza tiene su especificación. Esta, por ejemplo, es una 24G7. 24 es la cota nominal, pero G es la calidad de fábrica, no, G, perdón, es la posición de las sobremedidas para arriba y para abajo, y 7 es la calidad de fabricación. Entonces, este calibre solamente sirve para calibrar ejes 24G7. No sirve para calibrar 24G8, ni 24G9, ni 24H7, solamente 24G7. Y se pueden usar así, de una manera suave, no hay que forzar para ver si pasa o no pasa. También, igual que en el caso anterior, puede ponerse una continuación del otro. Y desde luego esto se compra, la fábrica que los usa no los fabrica, sino que los compra. Y tiene que controlar periódicamente tiene que controlar que todavía están en el tamaño necesario para controlar su fabricación. Pueden ponerse entonces una continuación del otro y pueden ser también ajustables. O sea que esto puede no ser fijo, como en este caso, por ejemplo, puede ser arriba fijo, pero abajo puede ser ajustable mediante unos pernos, ¿no? Entonces aquí tiene una pieza que puede subir un poquito más para arriba y un poquito más para abajo, pero hay que, si lo vamos a utilizar para distintas piezas, no queremos tener, porque como son para un determinado tipo de pieza, para otro vamos a tener que comprar otro calibre o podríamos tener uno ajustable, pero tendríamos que manejar muy bien esto del ajustable, ¿no? Entonces, ¿con qué se va a calibrar la distancia para el lado no pasa, y para el lado no pasa, y para el lado pasa? Con calibres de avanzo, ¿no? Entonces se lo calibre y una vez calibrado tiene que apretarse muy bien. Y una vez muy bien apretado hay que ponerle el nombre aquí. No vaya a ser que nos confundamos. Cada uno tiene su nombre y es más difícil de confundir. Pero existe. Otros tipos que también se utilizan son, como ven ustedes, para agujeros que tienen esa forma, estriados, tienen estrías. Entonces, se ve si esto pasa o no pasa. Para ejes también se utilizan los calibres. Para tornillos, perdón, se pueden usar así.
para agujeros cónicos. También los hay en forma de tornillo, de anillo, para ejes, y también hay en forma de anillo para pernos, ¿no? Que tienen hilo. Entonces tiene que poderse, estos se pueden ajustar, también que vienen partidos acá, aquí vienen con un agujero y otro agujero, que hacen que esto se pueda mover, abrir como un resorte. Entonces aquí tienen un perno que los puede ajustar hasta donde nosotros consideramos necesario para la calibración que estamos haciendo. Uno de estos anillos, ese lado pasa y el otro lado no pasa. Entonces, el operario no puede estar viendo cada vez que lo saca del bolsillo cuál es el lado pasa y cuál no pasa, y no puede ponerlos en lugares diferentes tampoco. Pero aquí se ve, esta tiene una ¿cómo se llama? Una señal que le han hecho ahí distinta para diferenciarlo del otro. Entonces uno va a ser del lado pasa y el otro no pasa. Aquí para calibrar agujeros cónicos se utiliza un calibre de este tipo y tenemos varios problemas en los agujeros cónicos. Los agujeros cilíndricos son los más fáciles de calibrar dentro de todo, pero el agujero cónico puede tener un ángulo bien hecho, pero ser muy grande. Entonces le hacen una rayita aquí al comienzo de la parte de calibración del calibre, y si está de buen tamaño, entonces no tiene que entrar. Si se entra y se pierde, quiere decir que esto está muy grande y se bota. Puede ser de buen tamaño, pero tiene un agujero muy pequeño, entonces se atasca aquí adelante pero gira, ¿no? Lo podemos inclinar para arriba y para abajo porque la punta está suelta. O puede haberse atascado la punta y girar también, moverse, porque la parte de atrás está suelta. Entonces, en ambos casos, el ángulo del agujero no es el correcto. Pero es más complicado. El obrero que trabaja con eso tiene que estar ya ambientado y poder trabajar de esa manera. Vamos a ver un pequeño, no tengo mucho de cosas para ver, pero sin embargo vamos a ver lo que tengo. Vamos a poner. Tras la limpieza e inspección del calibre y de la pieza, abocamos el ancho de esta en el lado pasa. Si la pieza cabe en dicha herradura, sabemos que la medida es menor a la marcada en la boca del calibre y diremos que la pieza pasa. A continuación comprobamos que en la parte no pasa, la pieza no entra. Y por lo tanto, la medida de la pieza queda establecida entre los dos valores de las bocas del calibre, resultando válida. En caso de que la pieza entre en el lado no pasa, deberá ser rechazada. Muy bien. Ya. Entonces vamos a dejar de compartir. Vamos a ver, compartir de nuevo. Entonces eso sería más o menos, una alumna nos cuenta cómo es el calibre pasa o no pasa, y hay dos observaciones que tengo yo, que no se están midiendo, se están calibrando. Ya dice, ya nos vamos a medir, en realidad vamos a calibrar, y la diferencia entre la cota máxima y la cota mínima nunca puede ser tan grande como se ve, digamos. En la práctica, la diferencia entre ambas cotas es normalmente menos de 1 milímetro, ¿no? Así que son diferentes las que tiene la cota mínima y la cota máxima, pero muchas veces no se puede detectar a simple vista. Es un instrumento el que detecta cuál es la cota, la máxima o la mínima. Para terminar, esta vez ponemos un video con el proceso de fabricación de llaves de boca. Estamos poniendo siempre algunas cosas complementarias al
al curso, de manera que vayamos aprendiendo también no solamente lo que es, sino que fabricación, distintos procesos de fabricación. Ya hemos visto cómo se fabrica el acero, cómo se fabrica el aluminio extruido. Ahora vamos a ver uno más aplicado, cómo se fabrican las llaves de boca fija. Supongo que ustedes, los que están haciendo taller de tambores, ya están trabajando con llaves de boca fija. Entonces esto es cómo se hacen las llaves de boca fija. Bien. Vamos a dejar de compartir. No sé qué pasó. Esto aquí. El video no está disponible. Qué lástima. Tenemos que buscar. Dejar de compartir. Entonces, hay algunos videos que los han ido retirando, de manera que yo tendría que buscar. Vamos a hacer después una pequeña pausa y yo voy a buscar donde tengo el video. Aquí en tarea 206 a 6, que tiene que ver con fabricación de llaves de boca fija, así que queda pendiente. Y esta también, 206 y 207. Podemos hacer una pausa. Hacemos 5 minutos de pausa y yo busco. ¿Ya? Nombre del fabricante. Esta máquina curvadora da a uno de los extremos un ángulo de 15 grados. A continuación, una fresadora vertical perfora un agujero en ese mismo extremo y usa un refrigerante para que no se recaliente la broca. Esta es una brochadora hidráulica. Una brochadora. La brocha es la que da al agujero su forma hexagonal. Redondo y hexagonal, con una sola pasada se convierte en hexagonal. Redondo hexagonal. Eso se llama una brochadora. Las llaves con los extremos abiertos se someten también al mismo proceso. Aquí también. En este caso, la brocha da al extremo en forma de U el tamaño deseado. Esta es una brochadora, en una sola pasada ya la llave tiene la distancia requerida entre los dos lados. Después, un operario pule el extremo abierto de las llaves y se asegura de que queden perfectamente igualadas. A continuación, las llaves son sometidas a un proceso de templado en 3 fases que sirve para endurecer y reforzar el metal. En algunas llaves combinadas, se utiliza una amortajadora para abrir una abertura en el extremo cerrado al que se había dado forma hexagonal. Saca un pedacito, Esto la convierte en una llave de estrella abierta, ideal para trabajar con tornillos de difícil acceso, como por ejemplo los de una tubería. Las piedras cerámicas y una solución química pulen las llaves durante 8 horas para darles un acabado brillante y lustroso. A continuación, una máquina sumerge las llaves en una solución de níquel para que sean resistentes al óxido. Después, las llaves pasan por una serie de baños para darles un cromado trivalente, que es una alternativa a los métodos tradicionales, más segura y respetuosa con el medio ambiente. Tanto si se trata de apretar las ruedas de su bicicleta como de reparar su carrito, las llaves combinadas hacen que las tareas más complicadas sean más sencillas. Basta con elegir la llave adecuada para cada caso y no tendrá que reventarse los nudillos cuando trabaje en zonas difíciles. Además, una llave de alta calidad puede durar toda la vida. Las llaves combinadas aprietan y aflojan tuercas y tornillos utilizando su extremo abierto en forma de U o el extremo cerrado puesto de forma hexagonal.
Existen llaves adaptadas al sistema métrico decimal o al anglosajón. Se fabrican a partir de una barra de acero que se divide en piezas denominadas lingotes. Cada pedazo. Cada lingote se transformará en Miren una cómo llave. se corta con un anillo. La máquina introduce los lingotes uno a uno en un calentador de inducción. Pasa hace oro. Los calienta a unos 1000 grados centígrados y después los envía a una prensa Solo de forja, pasar a 1000 grados. donde una primera matriz le da a la llave su forma básica. Los corta con La segunda matriz le da la forma definitiva. Y por último, se elimina el metal sobrante. Las llaves salen de la prensa de forja y se enfrían de camino a un depósito. A continuación, se lija la llave para eliminar la fina línea de metal sobrante que se genera cuando el troquel inferior y el superior se juntan. Cargan las llaves en una máquina automática que pule los bordes. Con una lijadora de banda se pule la línea de metal sobrante a ambos lados del mango. Cuando las llaves salen de la máquina están perfectamente pulidas. Después, un operario deposita cada llave en una prensa hidráulica de 75 toneladas, que estampa el nombre del fabricante, el tamaño y el número de la pieza. Esta máquina curvadora da a uno de los extremos un ángulo de 15 grados. A continuación, una fresadora vertical perfora un agujero en ese mismo extremo y usa un refrigerante para que no se recaliente la broca. Y ahora se me va a dar forma. Esta es una brochadora hidráulica. Brochador. La brocha es la que da al agujero su forma hexagonal. Pasa un pez y lo convierte en un agujero en una estrella. Las llaves con los extremos abiertos se someten también al mismo proceso. Y eso En pasa este caso, la brocha da al extremo en forma de U el tamaño deseado. para que tenga la distancia precisa entre los dos lados. 3 milímetros. Pausa. Después, un operario pule el extremo abierto de las llaves y se asegura de que queden perfectamente. A continuación, las llaves son sometidas a un proceso de templado en 3 fases que sirve para endurecer y reforzar el metal. Ven. En algunas llaves combinadas, se utiliza una amortajadora para abrir una abertura en el extremo cerrado al que se había dado forma hexagonal. Esto la convierte en una llave de estrella abierta, ideal para trabajar con tornillos de difícil acceso, como por ejemplo los de una tubería. Las piedras cerámicas y una solución química pulen las llaves durante 8 horas para darles un acabado brillante y lustroso. Vuelta y vuelta 8 horas. Para construir bien. A continuación, una máquina sumerge las llaves en una solución de níquel para que sean resistentes al óxido. Después, las llaves pasan por una serie de baños para darles un cromado trivalente, que es una alternativa a los métodos tradicionales, más segura y respetuosa con el medio ambiente. Tras un enjuagado final con agua, las llaves salen con un acabado atractivo y brillante. Entonces, ya hemos visto el final de este fabricación de llaves de boca, que lo vamos a ver. Y han visto cómo se fabrican, un proceso muy interesante. Y aquí hay una tarea 206, hay que hacer un diagrama de flujo de los procesos que se utilizan en fabricación
indicando brevemente qué se hace en cada uno de los procesos. No hay que poner los transportes, porque ya en semestres pasados lo único que le ponen es transporte, resulta que llenan 4 hojas de puros transportes. En esta etapa, digamos que un cuadradito es el calentamiento, y después vienen las flechitas hasta abajo, y otro cuadradito, y el otro cuadradito dice que es cualquier otra cosa. Entonces, ese palito que viene de un cuadradito al otro es el transporte. Ya no queremos más, en esta etapa no queremos más transportes, no nos hagan más largos. Segundo, hay que ver qué procede en el mercado, tamaños de boca, tanto el sistema métrico como el sistema inglés. Las primeras hasta 50 milímetros, ¿no? Vamos a ver un poco más, hasta 2 pulgadas, los dos sistemas. ¿Qué es lo que venden? Todos los fabricantes venden lo mismo, o venden llaves de tamaños diferentes. Esa sería la 6. La 7, para el calentamiento de la materia prima, hemos visto que se utiliza un horno de inducción. Haga un informe indicando las principales características del horno. Queremos saber, es un horno que trabaja muy rápido, ¿no? Los lingotes que llaman, que son la barra cortada, pasan por este horno y ya están calientes a 1000 grados. Entonces, queremos ver qué cosas hace ese horno de inducción. Hay que buscar cuáles son las características de los hornos de inducción, para qué se usan normalmente, cuáles son los usos que tienen. Entonces, una cosita que no sea muy larga, pero que sea interesante y que nos dé las pautas más importantes de un horno de inducción. Entonces, ahora sí podemos hacer una pausa de unos 5 minutos, 7:30. Lo dejamos bien. Recording stopped. Continuamos con los métodos de calibración. El siguiente se llama el comparador mecánico. Los comparadores mecánicos, a diferencia de los calibres fijos, pues no pasa que acabamos de ver, proporcionan una medición de la desviación de la pieza que se está calibrando referida a una cota estándar. O sea, no vamos a medir la cota, sino que la desviación solamente. El apurador debe establecer la desviación permitida de acuerdo a los planos de fabricación, calidad de fabricación, que separa las piezas admitidas de las rechazadas. El principio de medición de este instrumento se basa en un mecanismo de relojería, un palpador en contacto permanente con la superficie de la pieza, sube y baja, y su movimiento, o sea, acompañando a la superficie, ¿no? Pero sube y baja todo el tiempo, y su movimiento se convierte en giratorio amplificado, o sea que la punta, este es el instrumento visto por adentro, y tiene un eje retráctil que en la parte de arriba tiene dientes, una especie de dientes para entrar en contacto con engranajes, ¿no? Los engranajes también tienen dientes del mismo tamaño. Entonces, este eje, y en la punta tenemos lo que llamamos el palpador. Entonces, esto va a subir y bajar dependiendo de las irregularidades que tenga la pieza, la superficie de la pieza. A medida que los programas han visto que para comparar el ángulo, para saber si está el ángulo correcto, hemos desplazado este instrumento de un lado para otro de la pieza. Entonces, se supone que
el lado del ángulo era bastante bien liso, de manera que prácticamente no tuviera diferencias que se pudieran notar aquí en la aguja. Entonces, este eje sube y baja dependiendo de lo que pase aquí en la punta del palpador, ¿no? Aquí se puede ver si la superficie es así, primero va a estar más arriba y después más abajo, etc. Y entonces eso ocasiona, a través de la cremallera, ocasiona que empiece a girar todo el sistema de relojería, ruedas dentadas. Es exactamente igual como un reloj. De manera que al final se convierte, como decía, el movimiento que es de arriba para abajo se convierte en un movimiento giratorio de la aguja. Pero es muy amplificada, ¿no? Esto entonces tiene una amplificación tal que, por ejemplo, cuando aquí sube 1 milímetro el palpador, aquí la aguja da una vuelta completa. Está constituido de tal manera que se le ha puesto además a los engranajes, se les ha puesto unos resortes, de manera que esté todo siempre en tensión y que no haya problemas si esto cambia si el movimiento cambia de dirección. O sea que puede moverse para abajo, para arriba, y la aguja lo va a seguir siempre. Cuando hacemos lo mismo en un dispositivo normal, va a haber un juego, al principio no se va a mover. Cuando cambiamos la dirección del movimiento, si estaba bajando y empieza a subir, al principio de que empieza a subir, no se mueve todavía todo porque va a estar reagrupándose. Pero no se podría manejar un instrumento como este si ocurriera algo así. Porque este está basado en el principio de que no pasa nada cuando sube y baja. La punta del palpador y todo el mecanismo sigue ese movimiento. Marca inmediatamente lo que ha ocurrido. Entonces, amplifica mediante, como un reloj, amplifica mediante la existencia de ruedas dentadas, de engranajes. Aquí, indicar aquí cómo se mueve la aguja, tiene un engranaje, ¿no? Aquí está el eje retráctil que sigue hasta arriba, y en la parte de aquí arriba tiene los dientes. Los dientes están en contacto con este engranaje. Cuando baja hacia abajo, hace girar el engranaje en dirección antihoraria, y este a su vez está en contacto con otro engranaje, etc. Tiene toda una cadena cinemática, y al final están en contacto con la aguja. La aguja centesimal, decimos, porque está dividida en 100 partes. Entonces aquí viene la superficie de la pieza que a pesar de que nosotros la veamos repita, tiene también diferentes subidas y bajadas. Y eso se refleja entonces en la lectura de esta pieza, de este comparador. Indicador de tolerancia. Aquí, este es el comparador visto y tapado. Este es el palpador, entonces el eje que se mueve, que sube, que baja. Pero hay un eje exterior que cubre todo esto de acá, que no se mueve, o sea que contiene más bien al otro eje. Entonces, cuando el instrumento se va a sujetar a la columna, hay que agarrarlo de este eje hueco, ¿no? No demasiado fuerte para que no se deforme. Entonces, esto es una esfera que está dividida en 100 partes. Entonces, sí puede ser que si cuando este sube 1 milímetro, este da una vuelta completa. Entonces, la apreciación de este sería la centésima parte de 1 milímetro, ¿no? 0,01, ya que está dividida en 100 partes. Si sube, se moverá a la derecha, si baja, se moverá a la izquierda, ¿no? Y tiene
aquí tiene un cuentavueltas o cuentamilímetros, otro indicador, otro puntero pequeñito. Entonces, cada vez que da una vuelta, se mueve de una línea, 1, 2, 3, va contando los milímetros que ha bajado y que ha subido. Después aquí tenemos unas piecitas que están colocadas encima, que no están interligando con esto, sino que simplemente es para que nosotros veamos si la aguja ha pasado por acá o no ha pasado por acá, pero no la va a detener. De manera que nosotros al comienzo del trabajo podemos fijar dónde ponemos estos indicadores de tolerancia. Por ejemplo, en menos 10 y más 9, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ir controlando las piezas que pasen y la aguja se va a ir moviendo hacia la izquierda, hacia la derecha, y en el momento en que cruce este indicador, nosotros sabemos que esa pieza está mala, ¿no? Si cruza hacia un lado o si cruza hacia el otro, sabemos que esa pieza tenemos que desechar. Pero mientras esté dentro de esta zona, esta es la zona permitida, el intervalo de diferencia de tamaños permitido. ¿Sí? Nosotros podemos graduar esto de manera que refleje lo que nosotros queremos. De lado se ve así, en la parte de arriba tiene la posibilidad de subir y bajar todo el cuento. Vamos a ver también un videito. Dice, la carátula centesimal corresponde a una apreciación de 1 centésimo, 0,01 milímetro, para los comparadores menos precisos. El giro del puntero a la izquierda y a la derecha obedece a una superficie ondulada más alta o menos alta que la cota cero. El puntero pequeño interior cuenta vueltas, va marcando los milímetros correspondientes a una vuelta entera del puntero centesimal. Los indicadores de tolerancia, esas dos piecitas que les mostré aquí, estos de acá. A ver qué puse aquí. Ajustables permite reconocer a simple vista si una medición ha sobrepasado lo permitido, ¿no? Solo están para eso. Además de ayudar a controlar dimensionalmente la tolerancia a medida que van saliendo las piezas del puesto de trabajo, también sirve para hacer calibraciones de formas. O sea, esto ya no se refiere al indicador de tolerancia, se refiere al instrumento. Entonces, el instrumento, además de ayudar a controlar dimensionalmente la tolerancia, más tanto, menos tanto, a medida que van saliendo las piezas del puesto de trabajo, también sirve para hacer calibraciones de formas, ¿no? O sea que ahora nos ayuda ya a calibrar la forma macroscópica de una pieza, ¿no? Por ejemplo, la planitud de una superficie, la circularidad de una línea o la cilindricidad de una superficie, un cilindro, la concentricidad, si son dos cilindros que tienen que ser concéntricos, o un cilindro hueco, entonces el agujero tiene que ser concéntrico con el cilindro exterior, por ejemplo, o tiene que tener una determinada excentricidad. Entonces también podemos controlar, está dentro de las calibraciones de formas que puede hacerse con este instrumento. También podemos controlar la perpendicularidad de piezas, de superficies, perpendicular de superficies de una misma pieza que tengan que ser perpendiculares. Y también el paralelismo. Entonces, este instrumento ya tiene otros usos que solamente la calibración del tamaño, el tamaño que nos da si la tolerancia es más chiquita, ¿no? Cuánto es la tolerancia en lo que las piezas que vamos fabricando, pero también entonces ahora ya nos pasamos a la calibración de la forma macroscópica de una pieza, a ver si la superficie de la pieza se puede considerar como plano. Entonces aquí también habrán especificaciones, ¿no? Dependiendo de dónde esté esa superficie,
Entonces, puede ser que dentro de una diferencia de 5 micrones, ¿no? O de 10 micrones o de 20 micrones, todavía se considere plana. Depende de lo que se esté trabajando. Eso se puede hacer con esto. Los planitud, circularidad, sinuosidad, concentricidad, perpendicularidad, paralelismo. Entonces, así puede ser control, por ejemplo, de forma, pero también tamaño. Tenemos una mesa de mediciones. Por aquí van a ir pasando las piezas que vayamos fabricando, ¿no? Una vez que están listas, pasan por aquí. Pero primero, antes, esta es la misma. Primero, antes, vamos a fijar con calibres el tamaño inicial, o sea, el tamaño, digamos, que se quisiera que todas las piezas, ideal sería, ¿no? 41-23. Entonces se pone aquí 41-23 con calibres. Y una vez que ya está colocado, está calibrado nuestro instrumento, ya podemos empezar a hacer pasar las piezas. Aquí se la ha colocado, para eso se la ha colocado encima de esta pieza, que es una base grande, pesada, que le permite pasar por aquí sin que se mueva cuando pasamos las piezas. Tiene una columna larga también y tiene un brazo. Entonces, al final de ese brazo se coloca el instrumento. Entonces, esta sería la forma de usarlo. Tanto para si estamos calibrando, por ejemplo, tamaño, o sea, que no esté ni más ni menos de tal tamaño, o estamos calibrando, por ejemplo, la planicidad, la planitud de esta superficie, también se puede controlar así. Salvo en el caso en que se le añade un mango o un asa, el comparador necesita de una superficie de referencia, que puede ser una mesa de mediciones o alguna superficie a la que se adhiere mediante un imán. Calibración de piezas prismáticas al salir de producción. Primero se calibra el cero, este que estamos viendo aquí arriba, está un poquito picado aquí, ¿no? Cero a la izquierda, y luego se van haciendo pasar las piezas. Necesita una mesa de mediciones llamada mármol y una columna con brazo regulable. De aquí, aunque hay otras, un comparador acondicionado para calibrar espesores. Entonces, este tiene aquí este gatillo, se puede levantar y se pone la plancha que se va a calibrar acá, directamente con esta carátula centesimal. Hay también digitales como este, donde acostumbrarse para una u otra. Ya hemos visto antes los calibradores digitales que tienen sus ventajas, también los micrómetros, ¿no? Entonces coexisten, conviven ambos dos, porque ambos dos tienen sus admiradores, digamos. Hay gente que le gusta trabajar más con el digital y hay gente que le gusta más trabajar con, o dependiendo de qué, algunas veces lo prefiere con un puntero que gire, por ejemplo, ¿no es cierto? Y otras veces con los números. Accesorios diversos para sujetar el comparador. Algunos tienen una extremidad con base magnética para poderlo fijar a cualquier superficie metálica inclinada o no. Estos, por ejemplo, que se ven aquí, 1, 2, 3, todos estos que tienen una carátula rojita, sí, son metálicos, son magnéticos. Dependiendo de esta llave, si uno gira la llave, los fija a un piso que puede ser de acero, ¿no? Y fuera de eso tenemos la columna. Esta es una columna como la que hemos visto antes. Esta también.
Estas son articuladas, esta tiene más, ¿cómo se llaman? Más posibilidades, ¿no es cierto?, de colocarse en una determinada posición, porque en realidad necesitamos poner lo que se va a mover, tiene que estar, nuestro palpador tiene que estar perpendicular al movimiento que se va a originar cuando pase la pieza. Entonces, muchas veces necesitamos ponerla en una situación bastante diferente de la vertical. Entonces, esto nos ayuda. Esto con posiciones más que nada verticales, ¿no? Y esto, con esta serie de nudillos que tiene, entonces podemos ponerla en diferentes posiciones. Esta también tiene una articulación, etc. Y además cuentan con el magneto. Esta, entonces, tiene 3, uno posterior para que no se pase y para que se pueda medir aquí. Igual si es un rectangular, pues si es un cilíndrico. Tiene móviles las extremidades, de manera que se puede ajustar al diámetro de cada pieza que vaya pasando. Aquí ven los marcadores de tolerancia, verdecitos, y ven el cuentavueltas, que no es entero, sino que simplemente es una parte de, ¿no? Tiene 1, 2, 3, 4, 5 vueltas. Vamos a ver qué son. Y dice que la distancia entre uno y otro son 0,01 milímetros. Este es un comparador muy fino, muy tutorio, lo conocemos también. Después, con este accesorio, aquí tenemos el comparador, pero se le ha añadido estas dos palpadores hacia afuera. Y son, aquí se puede ver, pero no se ve exactamente bien. Estos son para meter dentro de un agujero, por ejemplo, un tubo. Nosotros tenemos que meter todo el instrumento dentro del tubo y calibrar ahí. Si el agujero, o sea, si le han hecho por ejemplo, le han hecho una ranura dentro del agujero a 100 centímetros de distancia del borde del agujero, le han hecho hasta una ranura. Entonces, con este instrumento uno tiene que calibrar si el diámetro de esa ranura es el correcto o no es el correcto. Entonces, no necesita uno ver, simplemente se mete el instrumento hasta encontrar la ranura, que debe estar calibrado también. Entonces, ahí se ve cuánto se larga el gatillo y se puede ver cuánto es el diámetro, ¿no? Entonces, se puede calibrar ranuras interiores que pueden estar ubicadas 80 o 100 milímetros adentro. Y que de otra manera serían difíciles de controlar. Este es un calibrador, un comparador más preciso que lo que estamos viendo. Tiene su propia base, es un toyo, y tiene de 50 a 50, el 0 lo tiene arriba, tiene menos 50, más 50, y de acuerdo con lo que dice aquí, la distancia entre una rayita y otra es de 1 micra. Entonces, este ya es más preciso que los comparadores que hemos estado viendo hasta ahora, que tenían cuando más 2 micras de precisión. A ver, hemos visto algo así, aquí en el texto. Hemos visto ya los calibres pasa y pasa, los calibres ajustables, fijos, regulables. Dice, como se ve en la tabla, que ejemplifica las dimensiones de los ejes y los agujeros, un mismo calibre no se puede utilizar
ni siquiera para controlar ejes con la misma cota nominal. Si estos se fabrican en calidades diferentes o aunque hubieran fabricado en la misma calidad, se corresponden a distintas posiciones de la tolerancia. O sea que cada pieza tiene 3 elementos. Tiene una, la cota nominal, tiene otra, la posesión de la tolerancia, y tiene otra, el tamaño de la tolerancia o calidad de fabricación. Entonces, por ejemplo, estas 3 tienen la misma cota nominal. Ahí no hay problema. Estas 2 tienen la misma posición de la tolerancia. O sea, con respecto al 35, las 2 están ubicadas, ¿no? Los desfases están ubicados igual con respecto a la cota nominal, porque las 2 son cotas. Pero esta H tiene una ubicación distinta de las desigualdades con respecto al 35, porque esta tiene letra H. Ahora, de estas 2, que son hasta ahí iguales, esta, sin embargo, tiene una calidad 7 y una calidad 9. Esta es más precisa que esta. Entonces, están aquí abajo su cota mínima y su cota máxima. Y se ve que no hay posibilidad de usar el mismo instrumento para los 3. Cada uno tiene una especificación diferente. Entonces, tiene que usarse un instrumento para cada especificación. Entonces, ganamos en velocidad, no hay ni que dudarlo, ¿no es cierto? Es muchísimo más rápido que hacer una medición con un comparador o con un micrómetro, pero también perdemos en generalidad. Entonces, tenemos que tener distintos instrumentos para distintas piezas. Si fabricamos 35J7 y 35J9, tenemos que tener dos calibradores, ¿no? Fijos. Y etcétera. Para cada uno que tenga una especificación distinta, tendremos que tener también un instrumento diferente. Entonces, puede ser que en algunas, cuando fabricamos muy pocos de uno, nos justifique tener ¿no? el calibrador para todos, porque puede ser que de H9, por ejemplo, prácticamente no hagamos, lo hagamos muy poco. Entonces, puede ser que lo calibremos utilizando alguna otra forma, ¿no? Entonces, solamente tendrán su calibrador, su pasa o no pasa, aquellos que sean los que normalmente utilizamos en la empresa. Lo mismo para el PERS aquí. Este aquí tiene J minúscula, J mayúscula, H minúscula, H mayúscula. Los agujeros tienen letra mayúscula para indicar la desviación en relación a la cota nominal, ¿no? Entonces, los 3 son distintos, se pueden ver en su cota máxima y su cota mínima, y por tanto necesitan instrumentos distintos. Entonces, las empresas que trabajan con ellos deben, por lo tanto, limitarse a fabricar o a veces determinadas dimensiones en calidades y posiciones de tolerancia específicas para así requerir menor variedad posible de calibres o calibrar mediante otra, comprobar que estamos en el intervalo adecuado mediante otro tipo de calibración, ¿no? No siempre necesita ser el mismo que se utilice como acá. Otros tipos de calibres están aquí y hemos visto pasa y no pasa. Calibres pasa y no pasa para agujeros derecha, agujeros de mayor diámetro, pues solamente la parte de arriba tiene. Estos son ya para cónicos y para agujero acanalado. Hemos visto para agujeros con hilo, para hilo exterior, para hilo interior, para hilo exterior. Algunos de estos calibres llevan a un solo lado, ¿no? No pasa y no pasa. Por lo que si son calibres para ejes, por ejemplo, tienen una forma de herradura y se denominan calibres progresivos. Es decir, que a un solo lado
uno a continuación del otro se encuentra en el extremo pasa y enseguida el no pasa. Otros tipos de calibres llevan en manos separados cada uno de los miembros calibradores. Estos deben llevar además algún distintivo que permita distinguir fácilmente entre los pasa y los no pasa. Por otra parte, algunos son regulables, hemos visto, un tornillo que avanza para permitirnos regular y fijarlo en otro tamaño. Sin embargo, el uso de estos calibres es necesario disponer de un laboratorio de mediciones con calibres prismáticos Johansson para regularlos correctamente. Calibres anulares, también hemos visto los anulares. Así se le proporciona una buena superficie no resbalosa para tomarlo con los dedos. El anillo no pasa, lleva adicionalmente una ranura circular aquí al centro. De modo que ambos son fáciles de reconocer al tacto, porque no atamen a la vista, pero lo normal es que no siempre tengan que mirarlos. Con solo tocarlos se sabe cuál es. Los calibres para roscas exteriores tienen también forma de anillo y se fabrican de manera que sean ligeramente ajustables. Ya hemos visto aquí un agujero que pasa hasta el otro lado y aquí otro. Entonces esto es como un resorte. Lo podemos abrir un poco o cerrar un poco. Aquí tiene una ranura y aquí pone un tornillo. Aquí tiene el hilo para el tornillo. Entonces, si yo aprieto más este tornillo, se cierra más la ranura. Y se puede cerrar, ¿por qué? Porque aquí tiene estos agujeros que hemos hecho, ¿no? Entonces eso nos permite darles distintos tamaños cuando por alguna razón lo requiramos. Entonces, ya que, bueno, por su parte, el uso de calibres para superficies cónicas, también lo hemos discutido. El control del tamaño del cono se hace con la ayuda de marcas de tolerancia en uno de los extremos del calibre, si se trata de agujeros, o el control de distancia que se introduce el calibre si se trata de ejes cónicos. Simultáneamente hace girar el calibre y se verifica aquí. Entonces a estos calibres también les suelen poner aquí, antes de meterlos al agujero, les meten como que una huella de grafito. Una huella de grafito. Y entonces cuando lo meten, lo hacen girar. Entonces, si es del tamaño del ángulo adecuado, esto se va a empastar enterito, se va a asociar negro, ¿no? El negro de hollín va a estar en todas partes. Si no, entonces va a estar esa zonita de hollín que le pusieron, va a estar bien tocada. Entonces, cuando lo usan, verifican que el grafito se haya distribuido de forma aproximadamente regular en toda la superficie, garantizando de esta manera que el ángulo tiene la abertura adecuada. Hay que darse mañas, ¿no? O sea que no siempre yo les decía que del tamaño tiene una línea, pero una vez que el tamaño es correcto, necesitamos saber que el ángulo es el correcto. Entonces puede ser que sea, si es muy agudo o muy ancho, va a tocar en la punta, o si no va a tocar al comienzo, o sea, atrás, ¿no? Y bueno, no siempre es tan fácil de conocer eso, puede que sea no demasiado, y entonces puede ser que la cuestión esta del grafito ayude mejor a determinar si el ángulo es el correcto. Tolerancia en los calibres, esto es, no lo vamos a ver, son como hacen los calibres también. También los calibres que hacen no son exactos, tienen sus tolerancias y le dan su tolerancia para el desgaste, ¿no? Explicación cualitativa de la tolerancia de los calibres. Si bien no existe una norma universalmente aceptada en cuanto a la tolerancia de los calibres, en algunas industrias se utiliza para los calibres de trabajo
un 20% de la tolerancia de la pieza, cuando esta última es relativamente grande, y un 10% para los calibres de verificación. Eso no necesitamos aprender. Comparador mecánico. Comparadores mecánicos, instrumentos de calibración, no miden dimensiones absolutas, sino que igual que los calibres fijos, miden solamente desviaciones de las normas o especificaciones. Se utilizan tanto para hacer calibraciones diferenciales como para hacer comprobaciones de forma de las superficies. Constan de un palpador, una cremallera, un mecanismo de relojería que es activado por la cremallera, que a su vez se desliza longitudinalmente hacia adentro o hacia afuera, dependiendo de las variaciones que experimente la superficie de medición. En medición, el mecanismo de relojería amplifica el movimiento en la punta del palpador y hace girar a su vez el puntero, establecida como puntero giratorio de la esfera graduada del instrumento, que indica la desviación de la medida establecida como patrón. Este mecanismo se encuentra en tensión mediante un sistema de resortes, como visto, ¿no? Elevador de nivel, para se puede subir la punta o bajar la punta como necesitemos. Pero tiene hartas facilidades para que el uso no sea tan complicado. Marcadores de tolerancia, carátula centesimal, cuenta vueltas, eje fijo, hueco para sujeción, eje retráctil, con palpador, interpalpador, mecanismo de relojería, eje fijo tubular para fijación. Entonces aquí le ponemos el brazo o una columna, eje retráctil con cremallera y palpador. Comparador mecánico mostrando el mecanismo de relojería interior. Aquí esta es la superficie que nosotros creemos que es muy planita. Resulta que aquí, por ejemplo, aquí está en el 0. Si nos movemos hacia el lado izquierdo, el piso baja. Entonces, aquí se mueve 9 centésimas para abajo. ¿Por qué? Porque el puntero se mueve hacia la izquierda. Si nos movemos hacia arriba, pasa a la derecha, tenemos que subir, o sea que por ahí está más arriba la superficie, entonces, si eso es cierto, entonces el puntero se va a mover a la derecha. 15 unidades. Entonces, 15 centésimas más arriba del 0. Entonces, así se puede medir. Todo relativo al 0. No estamos dando medidas absolutas, sino relativas al 0. El comparador consta además de un eje fijo o hueco por donde se desliza el eje del palpador, que sirve para fijar el comparador a una base, un elevador de nivel en la punta del palpador y un bloqueador que permite conservar una medición para algún propósito. Tiene una elevación centesimal, tiene 100 partes, tiene un cero ajustable, es decir, que puede ser girada, se puede girar todo el 0 para que no esté para arriba, puede estar en cualquier posición, se puede girar, de modo de hacer coincidir el 0 con la calibración inicial del instrumento. Además, cuando se lo pone en contacto el instrumento, hay que empujarlo un poquito de manera que todo esté en tensión. Si la punta solo está tocando y mueve para abajo, entonces no podría seguirlo la punta. Entonces tiene que ponerlo en tensión. Tiene además una pequeña esfera interior con un puntero milimétrico, cuenta vueltas. La aproximación del instrumento coincide con la graduación, entonces va desde 1 centésimo, los corrientes dan 1 centésimo y los más precisos dan 2 micras, los más precisos. Entonces la distancia entre dos sería 2 micras, para los más precisos. Resultando un total de una vuelta completa de 0,2 a 2 milímetros, ¿no? O sea que 0,2 es una vuelta completa, porque son 100 partes. Multiplicamos
este por 100 y se pone 2 a la derecha y queda 0,2 milímetros por vuelta. Y 5 vueltas o 10 vueltas serían 2 milímetros. ¿Sí? Comparador mecánico se utiliza frecuentemente en el trabajo diario, en el torno, para hacer centrado de piezas que se van a tornear. Eso vamos a ver un poquito. 8 y 10. Aquí está viendo comprobación de paralelismo. Si esta superficie es paralela con la base, luego si es plana. Aquí 252, estamos pasando después piezas fabricadas, viendo si cumplen o no cumplen. Esto, comprobación de cilindricidad. Entonces se han construido una maquinita y ponen aquí en su brazo el comparador y lo hacen tirar. Eso vamos a ver con el Senati. Vamos a ver. Aquí está trabajando con esto, con ejes, el eje patrón, con el 0 y después hace pasar los dos ejes. Distintos tipos de comparadores. Estar recubriendo. Comparador universal. Entonces nos vamos aquí. Estamos acá. Vamos a pasar entonces. Para terminar se puede ver el video de Senati, que nos muestra qué es lo que tiene. Vamos a dejar de compartir. Vamos a enganchar con este y partimos. En esta oportunidad vamos a tratar el tema del reloj comparador. Este instrumento es uno de los más versátiles en la industria y se emplea para verificar longitudes, para verificar formas y posición de objetos y componentes mecánicos. Estos instrumentos se emplean siempre con la ayuda de un soporte como estos, que se llaman soporte de mesa porque tienen una superficie sobre la cual se ponen los objetos que se desean verificar. Existen además otros modelos de soporte, como este, que se llaman soporte de base magnética. El reloj se instala en este lugar, de esta manera. Y el soporte se puede adherir a cualquier superficie metálica. Así, por ejemplo. Existen también otros modelos, como este, que no es magnético y su base es completamente lisa. Estos soportes se emplean con deslizamiento. Se llaman soportes deslizables. A este instrumento se le conoce como reloj de cremallera, porque en su interior lleva un elemento llamado cremallera que permite la transmisión del movimiento. Esta parte que estoy tomando se llama la caja, y la caja es el recipiente del mecanismo. Este mecanismo ingresa en la caja para permitir el funcionamiento.
Sus partes principales externas son el palpador, el eje cremallera, el vástago de sujeción, Hueco, ese hueco. el aro, la carátula, las agujas, una grande que se llama aguja principal y una pequeña que se llama aguja cuentavueltas, porque cuenta las vueltas que da la grande. Además, tiene unos indicadores de tolerancia. Eventualmente, alguno de estos instrumentos viene provisto de un tornillo bloqueador. Antes de emplear este instrumento, hay que asegurarse de que el palpador, que es esta parte, esté firme y no se mueva. También hay que observar de que no vaya a estar dañado, quiñado o rayado. Existen en la industria diversos tipos de palpadores para los relojes, como estos, palpadores planos, siendo esta su superficie de trabajo y esta también. Acá tenemos otro tipo de palpadores, como estos, esféricos. Este es el punto de trabajo. Acá hay otro con esfera más pequeña. También existen con esferas más grandes, todos intercambiables. Existen otros de diversas formas especiales, En fin. de punta cónica, de punta aguja, de punta cuchilla y muchos otros más, como lo vemos acá en esta caserina portapalpadores. El vástago de sujeción, que es esta parte, está normalizado en un diámetro de 8 milímetros. Cuando se lo instala, hay que hacerlo de esta manera y no hay que ajustarlo demasiado para evitar su estrangulamiento. Todos los fabricantes lo hacen de 8 milímetros. Para efectuar mediciones precisas, algunos soportes vienen provistos de un dispositivo de movimiento fino que se opera de esta manera. Con esto se logra un movimiento muy pequeño para poder manejar las centésimas o milésimas de milímetro. Este brazo con el dispositivo de movimiento fino es intercambiable. Retiramos el reloj, luego retiramos el brazo y lo vamos a instalar en otro soporte. E instalamos el soporte con el brazo de movimiento fino. Y ahora el reloj. Ahora vamos a hacer una verificación de rectitud de la superficie de esta pieza. Vamos a emplear una mesa de medir de piedra que va a limitar el movimiento o las variaciones verticales. Depositamos la pieza encima de la mesa y para limitar los desplazamientos horizontales vamos a hacer uso de una regla, la cual vamos a ubicar en esta posición. Ahora ubicamos el soporte apoyándonos en la regla. Y ahora el reloj. Y ahora establecemos el punto de contacto moviendo el reloj. Damos una pretensión o precarga. Bloqueamos. Giramos la carátula poniendo nuestro 0 en 12 o en la posición más alta. Y luego, con el dispositivo de movimiento fino, ponemos nuestra aguja principal en 0. Observamos que la aguja principal está en 0 y la aguja pequeña o cuentavueltas está en 2. Ese es nuestro punto de partida. Ahora iniciamos el desplazamiento hacia el otro extremo con un movimiento suave y uniforme.
Por la dirección en que se desplazó la aguja, sabemos que entre el punto inicial y el punto final hay una diferencia de altura de 17 centésimas. Este ensayo es posible porque el palpador es esférico y permite un fácil y libre desplazamiento. Otra aplicación del reloj comparador es para la verificación de perpendicularidades. Ese ensayo se realiza sobre una superficie de referencia como esta, que es una mesa de medir de piedra, de granito, y una columna de perpendicularidad, que es este instrumento, que también es un patrón de perpendicularidad. El reloj se instala mediante un dispositivo en este lugar y en esta posición. Piezas que se pueden verificar pueden ser planas, cilíndricas y hasta instrumentos. Vamos a verificar una escuadra. Ubicamos el instrumento frente al reloj y hacemos un contacto. Ponemos nuestra aguja en 0. Y luego nos deslizamos hacia la parte superior de la escuadra y vemos que hay una variación entre el punto inicial y el punto final, indicándome la falta de perpendicularidad de este instrumento. Ahora para el control de una pieza cilíndrica. Hacemos contacto orientados hacia el centro de la pieza, establecemos nuestro punto inicial en 0 y nos deslizamos hacia la parte superior. También podemos observar variación. Y ahora para el control de piezas planas. También establecemos nuestro contacto, nuestro punto 0 y luego nos desplazamos hacia la parte superior. La experiencia de hoy día va a ser verificar características de forma y de posición de esta probeta. Para eso vamos a utilizar este banco descentrado, este soporte magnético y nuevamente nuestro reloj comparador. Lo primero que vamos a hacer es instalar la probeta en el banco descentrado. La instalación de esta pieza o probeta en el soporte se realiza con la ayuda de estos agujeros o puntos centros que tiene en ambos extremos. Estas puntas cónicas, llamadas puntos, se introducen en estos agujeros de esta manera. Ahora la pieza queda perfectamente alineada, está firme y estable y gira sobre su eje. Instalamos el reloj en el soporte. Ubicamos nuestro 0 en 12 y nuestra aguja principal en 0. Ahora hacemos girar la piecita y verificamos que la pieza es completamente redonda. Una vez hecho esto, retiramos el reloj para reubicarnos. Nos vamos a ubicar sobre la superficie contigua. Instalamos el reloj en el soporte. Nos orientamos bien. Ubicamos nuevamente nuestra aguja principal en 0
y giramos la pieza. Y vemos que la aguja principal ahora tiene un gran desplazamiento. Cuando la aguja se mueve en sentido horario, significa que la superficie que está siendo verificada se está levantando. Si continuamos, podemos llegar hasta el punto más alto, lo cual lo vamos a detectar por el cambio de sentido de movimiento de la aguja, como en este momento. Este es el punto más alto de la piecita. Reubicamos nuevamente nuestra aguja principal en 0 y ahora tenemos señalado el punto más alto de esa superficie. Una vez ubicados en el punto más alto, giramos la pieza y vemos que la aguja principal se empieza a desplazar, dirigiéndose hacia el punto más bajo. Aprovechamos para contar las vueltas que da la grande, considerando de que cada vuelta de la aguja grande significa 1 milímetro. Y llegamos hasta el punto más bajo, que es en esa posición. Sabemos que es el punto más bajo porque vemos que la aguja cambia de dirección. Si este valor lo dividimos entre 2, encontramos la excentricidad de la superficie que estamos ensayando. Ahora vamos a cambiar de posición de la pieza. Retiramos el reloj y reubicamos la pieza. Instalamos nuevamente el reloj. Ubicamos nuestro 0 con la aguja principal y volvemos a girar. Y ahora notamos que esa superficie es redonda. Este es un ensayo de forma. El ensayo anterior fue un ensayo de posición. Esta superficie es redonda, pero excéntrica. Y ahora vamos a ensayar otra pieza, esta de aquí. Para ensayar esta pieza lo vamos a hacer sobre un calzo en B. Reubicamos nuestro soporte, instalamos nuestro reloj, ponemos nuestra aguja principal en 0 y giramos la pieza. Y observamos que la aguja principal no tiene movimiento, indicándome que esa superficie es redonda. Ahora nos deslizamos hacia un extremo. La aguja tampoco indica variación. Giramos, la aguja tampoco se mueve, indicándome que en este extremo la pieza también es redonda. Nos desplazamos hacia el otro extremo. Giramos la pieza e igualmente no hay variación en la aguja, lo que nos lleva a concluir que esta pieza es redonda, es cilíndrica y es recta. Al momento de instalar y retirar el reloj del soporte hay que hacerlo con cuidado, agarrarlo con firmeza. Si este instrumento se cae, se estropea totalmente. Una recomendación para el soporte, nunca tratar de desmontarlo, porque si no, no lograríamos nuevamente que produzca su campo magnético. Este es un soporte magnético. Muy bien, el tiempo se nos acabó, 8:30, y entonces ya será hasta la próxima clase.